al vuelo del cóndor y tantas aves surcan el cielo. Ahí, a viva voz cantamos. ¡Himno Nacional del Perú! Hoy se repite la peruanidad. En lo alto del cielo hoy flamea la bandera peruana y en su fragor está escrito el 195 aniversario del Perú. Gracias a ustedes por estar presentes, por celebrar nuestra independencia, así también celebrar por los 32 años. En los años 1983-84 había una inquietud de parte de los comunarios de esta localidad, especialmente encabezada por el ciudadano Bernardo Copataque Viche, que en paz descansa. Entonces se movilizaron para que en este lugar pueda haber un centro poblado. Y siendo alcalde de la Municipalidad del Distrito de Cepita, profesor Felipe Copari Chambía, también que en paz descansa, expidió el informe favorable. Y luego, en la Municipalidad de Provincia de Chucuito, Juli, siendo alcalde Román Catacora Contreras, también descansa en paz, expidió la resolución municipal número 209, Consejo Provincial de Chucuito, Juli, en el año 7 de julio de 1984. Y posteriormente, en el año 2010, ya con la adecuación se pidió la resolución número 015 de 2010 del Consejo Provincial de Chucuito. En cuanto al registro civil, siendo primero alcalde don Roberto Calderón, luego el Chambilla, y luego el señor Ismael Capilla Chambilla se movilizó y se creó la oficina de registro civil. Posteriormente, en el año 1984, el 14 de octubre, se recibió la resolución directoral del Ministerio de Justicia, creando oficialmente el registro civil. El actual alcalde, señor Elías Calderón Humani, está trabajando arduamente junto con sus regidores y trabajadores para emprender la marcha de esta municipalidad y la población. Eso es en cuanto a la breve reseña de la municipalidad de Centro Poblano. Punto. Muchísimas gracias. Fuertes palmas. A nombre de la Municipalidad del Centro Poblano Coputo, les queremos hacer llegar pues nuestros saludos cordiales a cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, nos encontramos cumpliendo 32 años de creación como centro poblado. Gracias a los hermanos quienes han forjado, quienes han liderado para que este centro poblado queremos reflexionar. Ya estamos en un año de gestión, pero hemos hecho algunas gestiones para nuestro centro poblado, tanto como de este local, como de distrito, como de provincia. Estamos trabajando, tenemos voluntad de trabajar para bienestar nuestro centro poblado. De repente no será rápido, queremos avanzar, que nuestro centro poblado, queremos que avance, nosotros tenemos esa meta. De repente está olvidado nuestro centro poblado, nuestras instituciones. Gracias más bien a los hermanos ex autoridades que también han hecho una gestión, está haciéndose una obra del centro de salud que refleja, que por qué no decir, porque las instituciones también pueden reflejar mucho más. Hemos tenido algunas actividades por cumplir nuestro aniversario del centro poblado, hemos llevado el campeonato interbarrios, de repente hemos mencionado Copa Centro Poblado. Como centro poblado vemos nuestro escudo que lleva una ganadería, una agricultura que está enfocado a eso. También hemos hecho posible para realizar primera feria de exposición agropecuaria de ganados lecheros, ovinos, y por qué no decir los platos típicos. Podemos ser productores porque la ganadería o la agricultura nos favorece por esta zona. Asociaciones de productores de quinoa que el Estado inmediatamente lo financia. Entonces,
hermanos de la población, les pido, saquemos adelante nuestro centro poblado. Hemos hecho algunos posibles para hacer llegar tachos de basura para institución educativa secundaria, como también para institución educativa primaria. Y posteriormente, los demás están pues pendientes todavía. Todos presentes, quisiera que me acompañen con 3 vivas. ¡Que viva los 32 años como creación del centro poblado! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro distrito de Cepita! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro querido Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. Unos cordiales saludos a nombre de la Municipalidad Centro Poblado de Cayacán y cuerpos regidores, como también a nombre de la Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados del Distrito de Juli, que también soy parte de la Junta Directiva de la MUSEC Provincial Chucuito Juli. Me siento muy feliz de visitar esta tierra pura de ganaderos que todos nos esforzamos. Al mismo tiempo también decirles felices fiestas patrias, feliz día Centro Poblado de Jancoputo. Filatanaka, Culiacanaca, Humanacaroste, Buyuspinius, Pagarapsma, Kurjamateja, Humanacaja y Churo, Suma Orocta y Acepto Compachán. Kunarak, Humanacaron, Manajato, Paraxirix Masti, Zapjarakirix Mawa, Hichuruste, Sumaquilla, Sartuñani, acá Centro Poblado, comunidades, parcialidades, Saptuñataquisti, Taptañanisti, Wali, Hacha, Aymar, Arusti, Alturo, Aptuñaneja. Rutoseo, Paraxirix Mawa, Kurjamateja, cuerpos regidores, junto que aquí trabaja Tañani, a nombre de este centro poblado, Comaraque, distrito de Cepita, y la gran provincia de Chucuito Juli. El progreso que llega a este centro poblado, más bien acompañado con 3 vidas. ¡Que viva el centro poblado, Jancoputo! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Lindo, hermoso, noche, haces metera, nací, haces Mancaputo, nací, el pasaje Redoveda, muchas gracias público presente. Esta es mi tierra llamada Confuto, hoy se viste de noche, de día, con mucha alegría y espera. Muchas gracias público presente. Yo soy peruano, viva mi patria es bella como la estrella matinal. No hay en el mundo suelo tan rico como en mi suelo, no hay bajo el cielo tierra mejor. Y mi bandera que es roja y blanca, con su belleza dice pureza predica amor. Y cuando se agita el viento, suelta ligera, ¿qué otra bandera mejor será? ¡Viva mi patria! ¡Viva sus héroes! ¡Pendón glorioso! En ti orgulloso, siempre estaré feliz si puedo vivir cantando tu insigne histórico, de tu glorioso mártir moriré. ¡Viva el Perú! Se dibuja en el cielo celeste el bendito nombre de mi tierra, Coputo. Tierra soñada, tierra de orgullo y esfuerzo. Siento una agradable fragancia de mis pajonales y pastizales, de mis corderitos y beceritos, y los tengo en mi corazón, sabrositos. Oh, mi tierra linda de Ancoputo, tierra de los hombres y mujeres que lucharon con agricultura y ganadería, mi majestuoso de Ayón y Pachatami, que me cubren del frío en las heladas. Al recordar los 32 aniversarios
sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra linda de Ancoputo. Con alegría festejaremos este 29 de julio. Soy hijo del sol, vive el que habla en Aymará. Vivo en los cerros quemados del sol, junto con los truenos y relámpagos, junto de noche y de día, vivo junto a tierra madre, junto con las plantas y piedras. Oh querido Ancoputo, oh venimos a saludarte por el día 29 de julio, por fiestas patrias. Todos los estudiantes venimos a desfilar con los comunarios y militares. Para indicarles esta frase histórica de armas están los de nuestro cerro poblado de Ancoputo. señoras y señores. Estas son las autoridades Los ¿Quiénes? expedientes gobernadores del nuestro poblado. el desarrollo de escolta femenina de la directiva comunal, así es, de la comunidad campesina de Ancoputo. Esta es la escolta femenina que está registrando sus pasos gallardos, pasos firmes. Esta es la directiva comunal, encabezado por el señor presidente de la comunidad, señor Graciano Cauachía, y su junta directiva que se conforman. vamos a Bellavista, 101 de Corjicha, Perú. ahí Gracias, está, gracias por su participación. 70.000, educativo primario, el fervor patriótico, la plana de docentes, ahí está la profesora, este pujante, populoso barrio, sector Corjicha, fervor patriótico, el día siempre recordando los 195 aniversario de la independencia. Asimismo, ahí está el batallón femenino. Ahí están estos pasos gallardos. El día de hoy registran los pasos gallardos desde Corjicha, presente el día de hoy. Vamos a tributarle con fuertes aplausos. Continúa, señoras y señores. Más presencia de los ciudadanos de Barrio Corjicha. Ilusión para la vida y para la eternidad. El profesor Anselmo Valderono, acompañado por la profesora, ahí liderando el programa Juntos. Programa Juntos. En esta ocasión, ahí está. El día de hoy, 29 de julio del año 2016, año de la consolidación del Mar Negrao. Presente aquí, 7252 Ancoputo, una institución que cuenta nuestra comunidad campesina de Ancoputo. La institución educativa secundaria Daniel Asías Carrión en esta ocasión se hace presente frente al palco oficial. Vamos a aplaudir, señoras y señores, y la independencia nacional del Perú. Aquí está la escolta mayor del barrio Villa Blanca. se pueda continuar resaltando, señoras y señores, en estas actividades importantísimas que se vienen cumpliendo. La presencia a nivel de damas del barrio Villa Blanca. Fuertes palmas en esta ocasión. Estamos rumbo al bicentenario en nuestro país. 200 años de independencia vamos a celebrar aquí de 5 años en nuestro país. Continuando con el desfile cívico patriótica del barrio Miraflores. Bellavista, le damos gracias
Muchísimas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva Flores! Villavista el día de hoy entonces. La reverencia al símbolo nacional. Señores autoridades, vamos a dar las reverencias al emblema nacional. Este barrio Panamericana, a la americana, Perú, arriba Perú. Fuertes aplausos, señoras y señores. Esa es la manera diferente de presentarse. Por eso decía, si es que hubiera concurso, sería diferente, sería más competitivo. El 1 de agosto, Apóstol Santiago, interurbano. Queremos al Yica Plaza de Armas del centro poblado de Ancaputo. Tuxadoga el Pasquilat Quigraca, Ayucamata. Muchas gracias, señoras y señores, Centro Poblado y demás. Pero quiero anunciar, señoras y señores, esto no es todo, señoras y señores. Más adelante tenemos concurso, en calidad de concurso, de las escoltas a nivel de los barrios. ¿No es cierto? Entonces, señoras y señores, vamos a tener el concurso a nivel de las escoltas. Ahí está la primera escolta. La escolta del barrio Villa Blanca. La escolta principal del barrio Miraflores ingresa al escenario de concurso. Muchas gracias, señoras y señores. El barrio Bellavista hace su ingreso al escenario principal en concurso. Principal del barrio Villa Blanca. La escolta femenina del barrio Villa Blanca para los señores jurados calificadores en concurso. Del barrio La Esperanza. Escolta principal, la escolta femenina de la barrio Esperanza en concurso. Escolta femenina del sector Corquilla para los señores jurados calificadores en concurso. Ahí está la escolta femenina, la escolta principal del barrio Panamericano. Para los señores jurados calificadores, la escolta femenina del barrio Panamericana en concurso.
Radio Agricultura Voz y presencia en el aire. rinde este justo y merecido homenaje junto a sus oyentes. ¡Viva el Perú!